estemos seguros de él. Bueno, entonces, el tema que nos abarcaba hoy con la ejercitación, como les decía, es el de eficiencia en el uso del agua, ¿sí? Y si vieron el texto, la teoría, hay una tabla allí que nos invita a definir este concepto de eficiencia en el uso del agua, que es un insumo producto, igual que la eficiencia en el uso de la radiación, como ya les había anticipado, y que la define esa tabla en distintas escalas, ¿sí? Y ustedes seguro que en fisiología vegetal han hablado de eficiencia en el uso del agua, ¿o me equivoco? No se equivoca. ¿Y qué les quedó de ese concepto? Lo que a mí me quedó era que, como me lo había explicado el profesor, era la eficiencia del uso del agua sería como la asimilación de dióxido de carbono, cada molécula de dióxido de carbono asimilada por cada cantidad de agua consumida, o transpirada, mejor dicho. O transpirada, muy bien. Y es esa definición está en esta escala, en la escala de una hoja, como si uno lo estuviera midiendo con un medidor de fotosíntesis, lo mismo que se utiliza para caracterizar la fotosíntesis de esas funciones que también seguramente me vieron en fisiología, de fotosíntesis en función del CO2 del ambiente, fotosíntesis en función de la temperatura, fotosíntesis en función de la irradiancia en una superficie de hoja determinada. Y ahora uno también, pues, con el mismo aparato, por ejemplo, que uno está midiendo fotosíntesis, también sabe simultáneamente la transpiración, porque como habíamos dicho, es por la misma compuerta a través de los estomas que ingresa CO2 y es fijado a través del metabolismo de la fotosíntesis, y como contrapartida hay un cambio de estado de agua que está en estado líquido en la cámara subestomática hacia la atmósfera en fase de vapor, que lo discutimos la clase pasada, y que desde un punto de vista físico, si no hay ninguna resistencia a ese intercambio gaseoso, más o menos, también lo tienen en su lectura, más o menos se debería transpirar 0,44 milímetros por cada megajoule que es interceptado. O sea que, y eso no es otra cosa que una constante física, ¿no? El requerimiento calórico para producir un cambio de estado de líquido a gaseoso. Entonces uno, si está midiendo con un aparato a escala de hoja, va a estar hablando en esos términos, en términos de asimilación por unidad de transpiración de una superficie de hoja. Pero también, si uno no cuenta, uno puede llevarlo, escalarlo a un nivel superior y hablar de la pérdida de agua de, por ejemplo, toda una planta. Y eso tampoco sería muy dificultoso de hacer, porque perfectamente podemos tener plantas creciendo en macetas, eliminar la pérdida de agua directa del suelo, envolviendo las macetas y cerrándolas para que esa pérdida esté anulada, y entonces podríamos ir evaluando simplemente a través de pesadas sucesivas de esa maceta, de la cual conocemos el peso del suelo antes de empezar, lo podemos llenar, cuando deja de drenar, sabemos que está a capacidad de campo, vamos reponiendo la cantidad de agua que se pierde día a día, y por diferencias de peso sabemos cuánto hay de nueva biomasa y de agua transpirada por la reposición. Y entonces podríamos esperar la eficiencia en el uso del agua, no ya como asimilación de dióxido de carbono fijado, sino de biomasa producida por milímetro o gramo de agua, gramo a gramo podría ser también, de agua transpirada. Ahora, si uno va a escala de cultivo, esa separación entre transpiración y evaporación es muchísimo más dificultosa. Es prácticamente no imposible, pero muy difícil de hacer. Se puede hacer poniendo evaporímetros, pero hay que dejar crecer las raíces dentro de ellos, entonces tendríamos que poner una batería de pequeños dispositivos que permitan estimar la pérdida por evaporación para separarla de la transpiración. Entonces, en general, a escala ahora vamos a ver que eso puede estimarse, podemos hacer algunas aproximaciones para estimarlo, separar esas dos componentes,
pero si uno quisiera hacerlo día a día o periodo por periodo de crecimiento sería bastante más difícil. Integradamente a través del ciclo hay algunas aproximaciones de estimación. Y en realidad lo que normalmente utilizamos, si hemos hecho un balance hídrico, como comentábamos en la clase pasada, ¿no? O sea, un sistema de caja chica, tanta lluvia, estamos siguiendo la variación de almacenaje, como ustedes aprendieron en clima y demás, uno puede sacar el consumo total, la evapotranspiración. Y simplemente por mediciones sucesivas de biomasa o la biomasa total al final del ciclo, tendríamos la producción de biomasa de ese cultivo, al menos de la parte aérea, la parte de las raíces, aquí va a ser también muy difícil de estimar. No hay estimaciones de producción de raíces de un cultivo, es una parte, una asignatura totalmente pendiente, pero de la parte aérea podríamos hacer una estimación de la producción de biomasa y por un balance hídrico a lo largo del ciclo, que representa esta C minúscula acá, la evapotranspiración, y ya sea a lo largo de todo el ciclo del cultivo, la evapotranspiración de ese cultivo y la producción de biomasa, tendríamos una idea de la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada. Algo que comentábamos, discutimos un poco la evapotranspiración y los conceptos de evapotranspiración en la clase pasada. Muchas veces no se tiene la biomasa total a nivel de producción y de lo que se habla es de eficiencia en el uso del agua para producir grano basada en la evapotranspiración. Y muchísimas veces más no se tiene ni idea de la evapotranspiración y se hace referencia a la eficiencia con que se aprovecha la oferta del recurso hídrico de un sistema exclusivamente a través de las precipitaciones acumuladas durante el ciclo. Obviamente, a medida que vamos moviéndonos desde la hoja y medir la fotosíntesis y la transpiración hacia el grano y las precipitaciones, se va perdiendo precisión en cuanto a la pérdida de agua del sistema que realmente estuvo involucrada para producir esa biomasa y ese rendimiento, o sea, el agua que pasó a través de las plantas, la transpiración, y la que se perdió por otras vías. O incluso en la precipitación uno puede tener una distribución de las precipitaciones que no sea uniforme a lo largo del ciclo y a veces las precipitaciones ocurren muy concentradas en etapas o muy tempranas o muy tardías y no representan muy bien el requerimiento a lo largo de toda la etapa de crecimiento. Pero dejando de lado estos extremos, el de la hoja o la planta en una maceta y las precipitaciones, vamos a tratar de concentrarnos con la ejercitación en la producción de biomasa y el rendimiento a través de los consumos de agua total del ciclo, evapotranspiración del cultivo, o de sus componentes, ¿no? Cómo están distribuidas esta evapotranspiración en transpiración y evaporación. Entonces, como para empezar a hacer alguna aproximación a esta estimación de la eficiencia en el uso del agua, vamos a ver algunos problemas, como les había comentado. Entonces, empecemos por el primero de la guía de problemas, ¿sí? Vamos a leerlo entre todos y después vamos a pasar al Jamboard que ya está puesta la tabla. El primer problema es bastante sencillo y nos dice que en un experimento conducido en Australia con genotipos de trigo, que se han usado o se utilizan actualmente en ese sistema, se obtuvieron los siguientes datos que están volcados aquí, ¿no? Para una siembra del 15 de junio y que normalmente tiene una estación de lluvias bastante concentrada, que empieza en el invierno, en un clima mediterráneo, que empieza el 1 de junio aproximadamente, se tienen para esa época de siembra esta duración del ciclo, esta floración, antesis, con esta variación en el número de hojas, que nos va a permitir hacer alguna inferencia respecto a las diferencias de esos, en cuanto al consumo de agua de esos genotipos, estos rendimientos que figuran aquí, y una separación del consumo realmente de las plantas, de la transpiración, entre el agua consumida en preantesis y en postantesis. Y nos dice que este valor que está acá abajo, diferencia significativa mínima, indica, es el valor que utilizamos para decir si entre dos medias sucesivas consideramos que la diferencia es estadísticamente significativa o no, para
un conjunto de 3 genotipos precoces, como se ve acá en la duración del ciclo y en su número de hojas, respecto de un genotipo que tradicionalmente de ciclo más largo que se cultivaba en el lugar. Y lo que nos dice es que, bueno, calculemos la eficiencia en el uso del agua transpirada para producir rendimiento y propongamos una explicación para las diferencias si es que las hay, ¿sí? Entonces, vamos en el Jamboard tenemos la tabla, vamos a hacer primero el cálculo de eficiencia en el uso del agua y después vamos a analizar a qué podemos atribuir las diferencias que se observan en esos resultados, ¿sí? ¿Están viendo la tabla? Sí. Igual está muy chiquita. Se ve muy chiquito. Pero ustedes, imagino que ustedes tienen los problemas, ¿o no? ¿Tienen la guía de problemas? No. Sí, sí. Bueno, Va, yo por lo menos la tengo. Sí, yo también. si ampliamos mucho de esto, después no nos queda. Este es chiquitito, pero después para otros. ¿Ahí le están viendo mejor? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos la eficiencia? A ver, hay varias cuestiones. Calcular la eficiencia del agua, en el uso del agua, por supuesto, pero además poder hacer discutir estos resultados como para interpretar a qué se pueden deber las diferencias en eficiencia en el uso del agua y también en rendimiento, ¿no? A ver, ¿qué haría? ¿O qué tenemos que hacer de lo que ustedes leyeron? ¿Mm? Los estoy escuchando, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo analizarían los datos? O sea, ahí les está pidiendo que propongan una explicación a las diferencias observadas. Esas diferencias sabemos si son importantes, si no. Con los datos de rendimiento en grano, transpiración e índice de cosecha, voy a poder obtener la ¿Qué nos eficiencia del uso. dice la columna eficiencia en el uso del agua? ¿En qué indica que hay que expresarla? ¿Qué indican los subíndices debajo de EUA? En gramos sobre metro sobre milímetro. Esas son las unidades, pero en esto, acá, ¿qué dice acá? ¿Cómo hay que estimarla? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué? No podemos estimar cualquier eficiencia en el uso del agua. Por ejemplo, biomasa no tenemos, el índice de cosecha tampoco, así que añudo. Eso no. ¿Qué podemos estimar? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es R, T? ¿Mm? ¿La R a qué hace referencia? ¿Al rendimiento? Muy bien. ¿Y la T? A la transpiración. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para estimar la eficiencia en el uso del agua? ¿Qué sería, de acuerdo a lo que acabábamos de ver en la tabla anterior? ¿Qué representaba la eficiencia en el uso del agua? Va a ser la unidad de biomasa aérea producida. Bueno, pero acá no hay biomasa aérea, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el numerador? Vamos a usar el rendimiento El rendimiento, ya dijeron, en función de... de la transpiración. ¿Y qué es la eficiencia como variable que viene a ser del rendimiento y la transpiración? ¿Qué hacemos con esas dos cosas?
¿Está bien? ¿Qué hacemos con el rendimiento y la transpiración? Cantidad de rendimiento por cantidad de agua transpirada. ¿Qué significa por? En relación, o sea, que la cantidad de rendimiento sería en relación a la cantidad de O sea, el agua que... cociente del rendimiento dividido la cantidad de agua transpirada, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, esa sería la forma de calcularlo. El detalle aquí es que, y para interpretar los resultados, para ayudarnos justamente a interpretar los resultados, qué valor de transpiración, porque el rendimiento, bueno, el numerador ya lo tenemos. Y respecto a la transpiración, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que dividir el rendimiento por la transpiración pre-antesis y el rendimiento sobre la transpiración post-antesis. Ahora, No deberíamos restar para ver la cantidad de transpiración, ¿o no? ¿restar qué cosa? La transpiración pre-antesis y post-antesis, ¿o no? ¿Restarla a qué? La transpiración de todo el... Cuando uno... Volvamos a la tabla anterior, porque obviamente lectura no deben haber tenido suficiente. Si estamos hablando de un cultivo y de eficiencia en el uso del agua, normalmente uno utiliza el ciclo, ¿sí? Ya sea que vaya a utilizar la evapotranspiración o la transpiración, ¿sí? Después discutimos si con eso nos alcanza para interpretar los datos. Pero para hablar de la eficiencia en el uso del agua transpirada por un cultivo para producir rendimiento durante el ciclo, ¿qué deberíamos hacer? Ah, claro. Y deberíamos sumar las dos Bueno, muy bien. transpiraciones. Entonces, sumando la transpiración pre y posantesis, después vamos a ver por qué puede ser de valor o útil o importante tener desglosadas las dos etapas y cómo nos ayuda esa división por etapas, grandes etapas del ciclo, a interpretar los resultados. Pero en principio, para hablar de eficiencia en el uso del agua a lo largo del ciclo de un cultivo, en este caso trigo, y utilizando el rendimiento como producto del agua consumida por transpiración, uno tiene que utilizar toda la transpiración. Entonces, empecemos por ahí para ver qué nos dice de cada uno de esos genotipos, ¿no? Entonces, empecemos por calcular la transpiración total. ¿Cuánto nos da la transpiración total? Vamos a poner acá T total del primer genotipo, que es este W511. ¿Qué transpiración total tuvo? 291. Muy bien, 291. ¿El segundo? 304. 304. Muy bien. ¿El tercero? 288. 288. Muy bien. ¿Y el de ciclo más largo? 297. 297. Bueno, muy bien. Entonces ahora, con estos datos, calculemos a su vez la eficiencia en el uso del agua, ¿no? Como se supone, uno la calcularía para todo el ciclo, ¿sí? Y vamos completando esta tabla. ¿Qué debiéramos hacer como cálculo? Para expresar. Recuerden esto que está indicado acá les informa lo que tienen que hacer en definitiva, porque nos dice, calcule la eficiencia en el uso del agua para rendimiento basada en la transpiración. Entonces, si no hay ninguna aclaración particular, siempre es del ciclo, y el ciclo es en base a la transpiración total en este caso, que es lo que ustedes calculan. Después veremos si con eso podemos inferir algo o no, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto es la eficiencia en el uso del agua transpirada para producir rendimiento del genotipo W511? 0,817. Muy bien, que se supone surge, vamos a ponerlo acá, de
el cociente entre 238, que es el rendimiento en grano, dividido 291, ¿verdad? Y eso me dijiste 81,7. 0,817. Bueno, muy bien. Y las unidades de esto son, vamos a poner esto un poquitito más largo. Porque no sé, ya sé por qué. Porque creo que le di enter, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, esto sale de ese cociente. Los demás no los vamos a expresar, no hace falta. Entonces, ¿cuánto daría el segundo? Que resultaría de dividir un rendimiento de 2. La primera pregunta, ¿hay diferencias antes de seguir? Porque esto es mecánico, ahí vamos a calcular las demás eficiencias, o mientras algunos calculan las eficiencias, veamos qué podemos decir de los rendimientos. ¿Hay diferencias significativas en los rendimientos? Y si las hay, Entre los ciclos cortos no, pero en la de ciclo largo sí. bien. Están ¿Los demás en están otro de grupo. acuerdo? ¿Mm? ¿Todos los demás? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y a ver, alguien que me explique, que no sea Matías, que me explique por qué entre los tres primeros que llevan la W no hay diferencia, como dijo Matías, pero los tres difieren respecto del genotipo de ciclo largo. ¿Por qué decimos que eso es así? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Los que dijeron, sí, estoy de acuerdo. Bueno, si están de acuerdo, ¿en base a qué están de acuerdo? Que no sea como unos años atrás que tenía un turno que tenía una alumna que decía una cosa y una vez pregunté, ¿y por qué están de acuerdo? Porque lo dijo Josefina. Es así, no es una anécdota, no es un cuento, fue la verdad. Ahora quiero, entonces, que no sea porque lo dijo Matías. ¿Por qué están de acuerdo? Yo conocí a Josefina y también la iría con Josefina para todo. Claro, no, pero así Ahora como Matías después, vamos a ver. tírense al precipicio y van todos se tiran. Es muy peligroso eso. A ver, escucho, ¿por qué yo también estoy de acuerdo con Matías, pero ¿por qué estamos de acuerdo? Si tuviéramos que explicarlo, en base con qué elementos llegamos a esa conclusión. Simplemente para ejercitar la oratoria. ¿Por qué no hay diferencias? Sí, hay diferencias numéricas, pero no estadísticas entre 238, 226 o 227 gramos por metro cuadrado, y sí las hay entre cualquiera de ellos respecto a Spear, que rindió 183. Porque la diferencia es mayor a 40 gramos por metro cuadrado. Muy bien, o sea que sumando 183 más 40 da 223, y 223 no abarca ninguno de estos otros tres valores, ¿verdad? Entonces aceptamos que esa diferencia es significativa al 5%. Y en cambio, si hacemos lo mismo con cualquiera de estos tres, se abarcan entre sí, ¿no? 227 más 40 excede 238, por lo tanto la diferencia es numérica. Muy bien, perfecto. O sea que es claro que haber acortado, utilizar genotipos de ciclo más corto. ¿Cuánto más corto? Ya que vamos repasando algunas cosas, porque todo está hilado. ¿Cuánto más corto es ese ciclo? Antesis, ¿cuánto más corto? Y 15 días más o menos. 20 días también, ¿no? 20 Sí. días respecto a o algo más de 20 días, 18 días acá, unos 20 días más corto, ¿verdad? Y eso ha hecho una diferencia significativa en el rendimiento, ¿sí? 40 gramos por metro cuadrado son 400 kilos por hectárea, ¿sí? Estamos hablando de 4 quintales, diría, y eso es una diferencia
diferencia importante, y más en esos rendimientos, ¿no? En proporción es una diferencia en porcentaje bastante importante. Bueno, muy bien, o sea que acortar el ciclo ha tenido resultados importantes en este sistema. ¿Cuánto les dio la eficiencia en el uso del agua de los demás? ¿Cuánto les dio para el 549? 0,743. Bueno, vamos a ir anotando acá, 0.743. Para el W509, 0,788. 788. Y para Spear, 0,616. bueno, muy bien. O sea que estas diferencias de rendimiento se deben, bueno, quiero que las diferencias de rendimiento son significativas. No tenemos elemento estadístico para hacer el mismo procedimiento con estos valores, ¿no? De eficiencia en el uso del agua. Pero vemos que difieren es decir, hay diferencias. Esto son kilos por hectárea y por milímetro, serían 6, 7, hay diferencias importantes, ¿no? En gramos, más de 100, más de un kilo por hectárea y por milímetro que estamos viendo de diferencia y entre el menor y el mayor, fíjense, hay una diferencia interesante. Si lo hiciéramos en porcentaje, como les decía, tanto respecto al de menor valor como respecto al de mayor valor, estaríamos hablando de un porcentaje de cambio en eficiencia en el uso del agua transpirada para producir rendimiento tan importante. Ahora bien, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es lo que, si tuvieran que explicarle a alguien por qué hubo esas diferencias en eficiencia en el uso del agua para producir rendimiento y que esos rendimientos además fueron significativamente distintos? ¿Qué diría? ¿O qué cosa adicional harían? Es decir, por un lado, en términos generales, explicarlo, y si tuvieran que hacerlo numéricamente, ¿cómo lo harían? ¿Hay diferencias importantes en la transpiración total? No, son todas medianamente parecidas. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Fíjense que incluso hay algún cultivar de ciclo corto que tiene algún consumo un poco mayor o menor que el cultivar de ciclo largo. Es decir, esta variación, nuevamente, si lo hacemos en porcentaje respecto al menor valor o al mayor, estaríamos hablando de porcentajes de variación mucho más pequeños que los porcentajes de variación en rendimiento, ¿no? Y entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? ¿Puede ser en los días transpirados y el número de hojas por la que transpiró? En los días transpirados y el número de hojas. A ver. Porque en el consumo total la diferencia no se ve en la transpiración. ¿Qué diferencia genera el ciclo? Que no es en la transpiración total. ¿En dónde impacta la diferencia de ciclo? Cuando el canopeo es susceptible al fotoperíodo, en el momento... Usemos los datos, por favor. Ok. No nos vayamos Perdón. a la estratosfera porque están ahí. O sea, es en transpiración, preantesis es como más elevado en el Ajá. último caso. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que ocurre cuando modificamos la duración del ciclo? Que en este caso es un beneficio acortarlo. ¿Qué otra cosa calcularían para explicar la diferencia? ¿Cómo es esa distribución entre pre y posantesis? ¿Qué harían con los datos para explicarlo? Vamos bien, ¿cómo es eso? ¿Qué harías para decir, bueno,
hay una diferencia entre pre y post antesis, pero ¿cómo podemos decir o en qué nos basaríamos para decir pasó por aquí el problema? ¿Qué otra cosa podemos, si tuviéramos que optimizar ese sistema de producción, ¿no? Ahora estamos pensando en optimizar el sistema de producción. Sabemos que, bueno, esos ciclos más cortos en este caso dieron un beneficio. ¿Qué más podemos hacer con ese consumo de agua de distribución contrastante según el ciclo? ¿Cómo lo podemos cuantificar? ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué cosa más podés decir, Maximiliano? ¿O qué dijiste lo del consumo? No, yo lo que veía, digamos, según la tabla, o sea, es que, por ejemplo, tenés 123 días hasta antesis, o sea que son muchos más días, que como 20 días más que el resto. ¿Y dónde se refleja eso? En el agua. Bueno, en la transpiración. ¿Cómo varía el consumo pre y post antesis respecto al total en cada uno de estos casos? Por ejemplo, tomemos dos valores muy similares, ¿no? El de SPEAR, que son 297 milímetros, y el del primero de la tabla, que es el W511, que son 291 milímetros, ¿sí? Pero que tuvieron esa diferencia, tienen la máxima diferencia en días, ¿no? A floración. Tienen 24 días de diferencia a floración. ¿Cómo impactó eso en la distribución del consumo de agua en pre y post antesis? ¿Qué proporción del agua se consumió en preantesis en cada caso? ¿Cuánto representa este valor de consumo preantesis respecto al total, respecto a este valor de consumo preantesis respecto al total? O sea, tenés el 70% de preantesis y el 30%. O sea que en este caso, un 70% del agua consumida correspondió al periodo preantesis y un 30% queda del agua, de la oferta de agua que utilizó el sistema para la transpiración de las plantas, un 30% de consumo durante la etapa en que se define la formación de los granos. Y en el genotipo más largo, ¿qué pasó? ¿Cuánto fue ese valor? 86%. 86%. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué podemos decir? Está muy bien. Y acá en el medio podríamos hacer lo mismo, ¿no? Por lo tanto, de la disponibilidad hídrica total, quedó solo un 14% para definir el rendimiento, ¿verdad? Sí, Y uno por el absurdo, ¿qué podría decir? ¿Qué pasaría si imaginamos un ciclo aún más largo que el de SPEAR? ¿Qué pasaría? Y en estas condiciones tendrá menor rendimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurriría? Habría mayor día hasta antesis, por ende la transpiración preantesis va a incrementar en relación a la total, y como usted dijo, del SPEAR el 14% para postantesis, este puede ser menor al 14%. Claro, puede llegar un momento en que solo seamos capaces de producir pasto, pero no granos, porque cuando hay una oferta de agua limitada, dejando de lado otros factores, ¿no? Un ciclo tan largo que ubique la formación del grano con temperaturas adversas y demás, pero suponiendo incluso que no existiese esa temperatura tan elevada, y si la oferta de agua es acotada porque las lluvias están concentradas y se extienden por un periodo acotado, podría llegar a haber una longitud de ciclo que no permitiera formar grano, porque toda la oferta de agua se consumiría en la etapa vegetativa, o sea, preantesis. Y uno incluso, a partir de estos resultados, puede también preguntarse si acortar aún un poco más el ciclo, no tenemos evidencia, pero acortar aún un poco más el ciclo no puede quizás generar algún beneficio adicional
por transferir un poco más de agua al periodo posantesis respecto del agua total consumida. Entonces, otra cosa adicional que uno puede hacer es calcular la eficiencia en el uso del agua para producir rendimiento en base a la transpiración post-floración, que es la de la etapa reproductiva. Y ahí también veríamos que el cociente de estos rendimientos respecto a la transpiración post-antesis es elevado respecto, hagámoslo, porque hagamos, por ejemplo, cuánto nos da la eficiencia en el uso del agua para producir rendimiento en función de la transpiración posantesis. ¿Mejora la eficiencia o no? La eficiencia en sí es muy alta para SPEAR, por más que, y el problema es exclusivamente de distribución del consumo. Veamos si afectó la eficiencia o no, simplemente es un problema de distribución de consumo. ¿Cuánto nos da la eficiencia en el uso del agua para producir rendimiento basada en la transpiración post-antesis del W511? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Claro, hicimos la eficiencia en el uso del agua para todo el ciclo, pero estamos viendo que hay un efecto de distribución del recurso hídrico, de la oferta de agua. Entonces, los genotipos que por acortamiento del ciclo fueron capaces de dejar para el periodo de formación de los granos, para el periodo reproductivo, una proporción de agua mayor que el ciclo más largo, 30% respecto al 14%, fueron capaces de generar más rendimiento. Y dijimos, bueno, por el absurdo, uno puede imaginar que si el ciclo fuese aún más largo, llegaría un momento en que no habría agua para formar los granos, con un ciclo excesivamente largo. Y al revés, algo que no podemos resolver, solo queda en terreno de hipótesis, que un genotipo de ciclo un poco más corto incluso que estos tres, tendría aún más agua transferida al periodo posantesis y en consecuencia mejoraría el rendimiento respecto a esto que estamos viendo que ya produjo un impacto al acortarse de 123 a alrededor de 100 días. La otra pregunta es, ¿todo el efecto favorable de acortar el ciclo estuvo asociado a simplemente la distribución, a transferir un porcentaje mayor de agua a la etapa posantesis, o además hubo un efecto de cambio en la eficiencia en el uso del agua transpirada durante reproductiva de los genotipos cortos respecto al largo? En otras palabras, si calculáramos la eficiencia en el uso del agua para producir rendimiento, ahora de la etapa reproductiva, o sea, exclusivamente la transpiración posantesis, ¿hay diferencia entre los cultivares o la única diferencia es en realidad que fue lo efectivo fue acortar el ciclo y transferir agua? Pues son dos cosas distintas. Por ahí el genotipo SPEAR no es tan ineficiente en producir rendimiento en base al agua asociada a la producción de grano, que es el agua posantesis. Para todo el ciclo sí vemos que su eficiencia en el uso del agua cae, pero cae porque está mal distribuida, usa demasiado preantesis, o cae porque la eficiencia en el uso del agua de la etapa reproductiva es mala. Esa sería la pregunta. Para eso, simplemente veamos cómo da la eficiencia en el uso del agua utilizando la transpiración posantesis. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto da la eficiencia en el uso del agua para producir rendimiento basada en la transpiración posantesis del 511? Puede ser 2,74. Exactamente, puede ser, muy bien. Y la del SPEAR, no hace falta que hagamos todo, ya con ese nos guiamos. ¿Cuánto da la de SPEAR? 4,7. Ajá. O sea que es un problema de eficiencia en el uso del agua o es un problema de distribución del recurso hídrico, el que el genotipo largo no sea la mejor opción. De la distribución del recurso hídrico. Es de la distribución, porque, de nuevo, si nosotros miramos la eficiencia en el uso del agua de todo el ciclo,
estamos tentados a decir que el genotipo es poco eficiente en usar el agua para producir grano. Pero en realidad lo que ocurre no es tanto un problema de eficiencia. Por milímetro de agua que transpira, la capacidad de producir grano durante la etapa en que se forma el grano es muy alta. El problema es que distribuye mal el agua porque se consume mucha agua en la etapa vegetativa, ¿sí? Vamos a poner el otro valor que calculó su compañera. ¿Cuánto me dijiste? 7. 4,7. 69. Exactamente. Claro, 4,69. Vamos a poner 4,7 directamente. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Más o menos queda claro? Si uno hace solamente un cálculo de eficiencia en el uso del agua para todo el ciclo, perdón, aquí, estamos tentados a decir que el cultivar de ciclo largo rinde poco porque hace un uso, no es bueno produciendo grano por milímetro de agua transpirado. Pero, si solo tuviéramos la transpiración total, no tendríamos manera de, sí, podemos inferirlo, por supuesto, desde el momento en que conocemos el ciclo, uno eso lo puede inferir. Pero teniendo la distribución de agua entre preantesis y posantesis, claramente lo puede calcular, ¿no? Por milímetro de agua que se transpira en la etapa en que se están formando los granos, es decir, posantesis, el genotipo no es ineficiente, lo hace bastante bien. El problema es que le queda poca agua para transpirar. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Se queda claro eso? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que con un mismo set de datos uno puede hacer varias estimaciones tendientes a interpretar lo que estamos diciendo, ¿sí? Interpretar el sistema productivo. Si solo tuviéramos un dato, si no tuviéramos el ciclo y solo tuviéramos la transpiración total y el rendimiento, algunas inferencias serían más difíciles. Ya teniendo la duración del ciclo y viendo esta diferencia de 20 días, aún sin tener el desglose de pre- y posantesis, uno puede sugerir que el problema es una mala distribución del consumo hídrico entre etapas, que se consume la mayor parte en la etapa vegetativa. Pero si además lo tenemos, al calcular la eficiencia del uso del agua usando la transpiración total y usando el agua efectivamente transpirada en la etapa en que se producen los granos, uno claramente observa que no es un problema de capacidad de producir biomasa por unidad de milímetro transpirado, sino un problema de distribución del recurso. El ciclo es excesivamente largo para una oferta acotada de agua, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de este problema? ¿No? Sí. El dato del número de hojas, que El bueno, dato. ahí dice que todas son significativamente distintas de otras. ¿Tiene Ujú. algo que ver con el ejercicio o fue dato de color? Es un dato que las contaron y lo ponen ahí, pero ustedes, en función de lo que saben de fenología y viendo los días desde antesis, ¿pegan esas dos informaciones? ¿Qué cosas más pueden decir? ¿O para qué les sirve adicionalmente? Lo más importante primero, ¿cuál es la diferencia más importante en cuanto al número de hojas? ¿Repite más o menos lo que vemos en días antesis? ¿O no? No hay como una correlación, parece. ¿Los demás Pasa que piensan lo mismo? el 509 me hace ruido en función de los otros. ¿Por qué? Y porque baja la cantidad de hojas. Redondeando, porque son fracciones, eso da Sí. más o menos 8, o sea que el 509 y el 549 tienen prácticamente el mismo número de hojas. Y tienen 103 y 105 días antesis. No, yo no Claro, veo, ahí no. no veo la Viéndolo de esa diferencia. manera, no. Viendo, sí, El cierto. 511 tiene alguna hoja menos y sí, también tiene algunos días 4 a 6 días menos antesis.
Eso estamos de acuerdo. Y el que es largo es bien largo, 123 y 10 hojas, ¿no? Es decir, a mí me pega perfecto. Las diferencias en antesis son las diferencias que refleja el número de hojas. Estoy de acuerdo que la diferencia significativa dice, bueno, difieren, el 549 difiere, justo pero difiere de los otros dos, tiende a tener alguna hoja más respecto de los otros dos. Pero en el impacto grosero a los días antesis sigue la misma tendencia que vemos para los días antesis. El largo es bien largo y los otros son cortos, con una sutil diferencia del número de hojas que uno puede decir, bueno, muy bien, ese que tiene más hojas y sin embargo casi no difiere en el número, porque hay una diferencia de 0,4 que la llega a detectar respecto entre 549 y 509, y son solo 2 días antesis. De lo que saben de fenología, ¿a qué puede atribuirse que pese a tener más hojas, a una hoja más, por decir algo, ni llega a ser una hoja más? Una hoja más, démosle el beneficio de la hoja más, tiene poca diferencia en el número de días a antesis. ¿A qué se puede, qué variable de las que aprendieron en fenología puede hacer que, aún teniendo alguna hoja más, después los días a antesis no sean tan diferentes? Que haya habido mayores temperaturas. No, están sembrados iguales, Claro. en la misma época. Pero el despliegue, ¿ustedes qué aprendieron respecto a la dinámica de exposición de las hojas? Es decir, que es lógico que cuantas más hojas haya, hay más días antesis. Sí, Sí, fantástico. ¿Por qué? porque tienen que aparecer todas las hojas antes de que Perfecto. se cambie el meristema. Para que el Tienen- meristema empiece a producir primordios florales y no foliares. Está bien, pero acá estamos viendo los días antesis. ¿Qué hojas estamos viendo? ¿Estamos viendo las que diferencia el meristema o las que se despliegan? Que son No, las que- una consecuencia de la otra, estamos de acuerdo, pero olvidémonos por ir, miremos la película grande. Desde emergencia hasta antesis, esas son todas las hojas diferenciadas. Es lógico, el ciclo más corto, su iniciación floral fue antes o después que el ciclo largo, el que tiene más hojas. ¿Cuál tiene una iniciación floral antes? El de ciclo más corto. Los de ciclo más corto, muy bien. Ahora, eso es lo que hizo el meristema. Ahora estamos viendo, desde que emerge el cultivo hasta antesis, se van a desplegar todas las hojas. 7, 8 o 10, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Con qué ritmo o tasa se despliegan esas hojas? ¿Qué aprendimos como generalidad, ¿no? Más o menos con qué requerimiento. ¿Se acuerdan? Que utilizábamos. Si yo les digo, el número total de hojas fue 10, ¿ustedes me podrían decir el tiempo térmico antesis? No los días, el tiempo térmico. Sí, conociendo el filocrono. Ajá. ¿Se acuerdan de eso los demás? Sí, sí. Muy bien. Y habíamos dicho que habíamos usado para ejercitación un valor de filocrono por lo general único, ¿sí? Que era de, más o menos, ¿se acuerdan cuánto? 100. 100 grados día en los cultivos de invierno. ¿Se acuerdan los demás? ¿Van refrescando la memoria de eso? No es que tengan que acordarse de memoria ese valor, no es que, pero se acuerdan que había un valor de requerimiento térmico por cada hoja desplegada desde emergencia a antesis. Entonces, si yo sé el número total de hojas, con ese requerimiento térmico puedo estimar el tiempo térmico antesis, ¿no? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, Sí, vos sí, sí, ya sí. sé, yo estoy esperando, porque vos sos uno y hay 15 personas más. Y los demás, María del Socorro, por ahí dice que sí, pero todos los demás, imagino que sí o no. Les quedó eso tan lejos que no sé de qué me está hablando esta mujer. ¿Mm? ¿Sí o no?
Por ejemplo, Claudia Patricia Díaz, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Sí? ¿Te acordás de eso? sí, más o menos. Ahí con lo que explicó recién, como que me cerró lo que habíamos visto en fenología. Bueno, ahora ese filocrono que usamos en los problemas de fenología, dijimos, usamos un valor constante, pero no necesariamente es constante. Hay variabilidad entre los genotipos, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno ve dos genotipos como este que difieren en prácticamente nada en días, en solo 2 días, y hay casi una hoja de diferencia, lo que podría también sugerir es que el genotipo que tiene, fíjense que el genotipo que tiene alguna hoja más, a su vez tiene un poquito menos de días a antesis. O sea que es probable que ese genotipo tenga un ritmo de aparición de hojas, un filocrono menor, o sea, un ritmo de aparición de hojas más rápido, un poquito menos de requerimiento térmico para desplegar hojas sucesivas, ¿sí? Pero todo eso es mínimo entre los genotipos de ciclo corto, no llega a haber ni una hoja, aunque esto nos diga que la diferencia es significativa, es una diferencia significativa, pero de que no llega a representar una hoja de variación. Y que probablemente lo más que podemos decir es que este genotipo, el 549, que tiende a tener alguna hoja más, pero no es el de los 3 cortos, el de más días antesis, tenga un ritmo de aparición de hojas un poquitito más rápido. Eso es todo lo que podríamos decir como dato de color, no es lo sustancial del problema. Lo sustancial del problema es que, habiendo acortado el ciclo entre 99 y 105 días, que no difieren significativamente entre sí, se tiene una distribución del agua entre las etapas pre- y posantesis sustancialmente distinta a la del genotipo tradicional más largo, 20 días, 24 días más largo en el caso de la diferencia más extrema, que es la principal responsable de las diferencias en rendimiento, porque aunque la eficiencia en el uso del agua transpirada durante todo el ciclo para producir grano sugiere que el genotipo más largo tiene una menor eficiencia, cuando uno lo mira asociado estrictamente al agua que se consume durante la etapa en que se forman los granos, no ve esa tendencia. Ese genotipo de ciclo muy largo no es ineficiente en producir biomasa de grano por milímetro de agua que transpira. Lo que ocurre es que le queda muy poca agua, porque su ciclo, para un presupuesto de agua acotado, se consume una proporción muy grande en la etapa vegetativa, es decir, hasta antesis, y queda muy poca agua para la etapa reproductiva. ¿Sí? ¿Está bien? Ese sería la síntesis. ¿Están de acuerdo? ¿Los demás? ¿Más o menos? Y uno eso lo puede cuantificar, el beneficio de acortar el ciclo, como lo hicimos, estimando qué porcentaje representa del consumo de la transpiración total el agua transpirada pre respecto al agua transpirada posantesis. En el caso de los genotipos más cortos, queda por lo menos un 30% del recurso para la etapa reproductiva, mientras que si el genotipo es largo, queda solo un 14%. ¿Sí? Y eso es lo que atenta principalmente con la capacidad de producir grano. ¿Está bien? Bueno, entonces Claro, y eso es lo que hace que baje el rendimiento. ¿Perdón? Eso es lo que haría que baje el rendimiento. Principalmente la distribución entre pre- y posantesis. Entonces, ya que estamos con esto, volvamos un instante a la presentación porque nos va a servir. Fíjense que justamente habíamos, no sé, creo que no llegamos a hablar de esto en la clase pasada, es decir, para una especie de invierno, como cualquier cereal invernal que se hace en climas mediterráneos, en que las precipitaciones están concentradas durante el ciclo del cultivo, o sea, en esas etapas otoño, invierno, primaverales, si uno está viendo el contenido hídrico del suelo, parecido a esa figura que tanto discutimos la clase pasada,
punto de marchitez, capacidad de campo, se siembra en la época de lluvias, hay reposición, por lo tanto se mantiene el contenido hídrico, uno puede imaginarlo cercano a capacidad de campo, hasta un momento dado en que se cortan las precipitaciones en esos ambientes. Y el resto del ciclo, acá ocurrió la antesis, tiene que darse con el agua que haya quedado almacenada en el suelo, por ejemplo. Entonces, si este ciclo es muy largo, por ejemplo, SPEAR, esta antesis ocurre por acá. Y entonces que ya es muy poca el agua que queda para formar los granos. Y al revés, si vamos acortando el ciclo, mayor proporción del recurso hídrico total queda para la etapa de formación de los granos. Por supuesto que existe también el límite, así como existe un límite, como discutíamos, de un ciclo tan largo que no quede nada para la etapa reproductiva, uno también puede imaginar por el absurdo que un genotipo excesivamente corto sí va a tener buena disponibilidad hídrica para formar los granos, pero un ciclo tan corto que la producción de biomasa total sea muy, muy restringida. Y esto lo vemos aquí, en esta aproximación. Ustedes lo que hicieron justamente fue estimar la proporción del agua disponible para el cultivo que se usaba en prefloración o en posfloración. Es lo mismo. Entonces uno puede ver que hay un valor de agua, de porcentaje, en los cortos era 70%, en el ciclo largo un 14%, para el cual si uno se utiliza más agua en prefloración, empieza a sacrificar el rendimiento en grano, porque no hay agua remanente para la etapa más importante. Entonces, eso es lo que nos está indicando, es cómo optimizar la duración de ciclo para un ambiente dado. Está muy bien, uno puede producir pasto y entonces no está tan preocupado, pero si tiene que distribuir entre una etapa vegetativa y una reproductiva, y la reproductiva requerir un consumo mínimo para lograr un rendimiento aceptable, el ciclo es muy importante, porque, como vimos, si es demasiado largo hasta antesis, no va a quedar recurso para la etapa final. Y eso es lo que nos muestran esos genotipos. Cuánto del consumo total es utilizado en cada una de las subetapas. Hay una duración del ciclo que optimiza la distribución. Y eso es parte, por eso el ciclo es tan importante, la elección del ciclo de cualquier especie en cada ambiente de producción. Porque siempre hay una duración de ciclo que por distintas cuestiones, en este caso lo estamos viendo con agua, pero también podría ser por periodo libre de heladas. Bueno, muy bien, pongo un ciclo muy largo, pero no llega a cumplir el ciclo porque una helada temprana corta el llenado del grano antes, el mismo criterio, pero visto desde el punto de vista del agua. ¿Sí? Bueno, veamos el segundo problema. Vamos a cortarlo aquí, la grabación, así quedan separados.